Bienvenidos al análisis semanal del 31 de octubre, en el que veremos los principales eventos macroeconómicos que moverán a los mercados durante esta semana, las principales acciones que reportarán sus beneficios también durante estas sesiones y cómo se pueden comportar los tres principales índices americanos. Lo primero de todo, vamos a empezar con el calendario económico que tenemos para esta semana, ya que no es poco lo que tenemos por delante durante estas sesiones y previsiblemente podríamos esperar bastante volatilidad cuando reportemos ciertas cosas que estamos esperando. En general, durante la jornada del lunes, hoy mismo no es nada que nos vaya a cambiar el mercado, no es nada interesante, por lo tanto nos lo podemos saltar directamente. Si pasamos a la jornada del martes, sí que hay que resaltar que aparte de ver PMI del sector manufacturero de Estados Unidos, que se está esperando ligeramente por debajo de los 50 puntos básicos, es decir, una pequeña contracción, sí que tenemos que resaltar que empieza la reunión de la Fed. Vamos a ver la reunión de la Fed durante el día 1 y 2 de noviembre y el miércoles ya definitivamente, que lo tenemos aquí abajo, es donde ya veremos la toma de decisión de cómo va a ser la nueva subida de los tipos de interés y el discurso nuevamente de Jay Powell sobre cómo se está viendo la inflación en estos momentos, sobre el target que están teniendo para trimestres futuros, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, la fecha clave de inicio de semana la vamos a tener el miércoles, donde, como veis, tenemos la decisión de la Fed tanto a nivel bajo como a nivel alto, que al fin y al cabo lo que vamos a ver nosotros son los tipos medios, cómo se quedan en esa subida que se está esperando. Actualmente lo que estamos esperando es que la subida vaya a ser del 3% hasta el 3,75 en los bajos y del 3,25 al 4% en los tipos altos. Esto quiere decir que estamos esperando una subida de 0,75%, 75 puntos básicos. Pero también hay que decir que probablemente durante este mes de noviembre, esta reunión, lo que sí que estamos poniendo sobre la mesa son más opciones que podrían haber ocurrido comparado con el mes de septiembre, con meses anteriores, que pueda ser en lugar de 75 puntos básicos, pudiese haber una subida de 50 en este caso, ya que se está empezando a dejar un poco la puerta abierta y ha habido algunos rumores durante la semana pasada de que la Fed podría empezar a ser un poco más suave con estas subidas, ya que le está empezando a, digamos, alterar esa ralentización económica, pese a que el mercado laboral siga estando de una manera bastante fuerte en este sentido, ¿de acuerdo? Por tanto, también está sobre la mesa una subida de 0,5%, pero el eje central lo veríamos en 0,75. Si no vemos una subida de 50 puntos básicos en esta reunión, probablemente se dejará la puerta abierta para que en la próxima sí que la podamos llegar a ver, ¿de acuerdo? Entonces, después, durante la jornada del jueves, tenemos multitud también de datos macroeconómicos, pero sobre todo nos vamos a centrar después en el viernes, donde tendremos otra vez el dato del desempleo. Y es que aquí lo que vamos a ver sobre todo es si lo que vamos a hacer es comparar si el mercado laboral sigue estando igual de fuerte que los meses anteriores. Estamos viendo que estamos esperando, aquí abajo lo vemos, un 3,6% de desempleo comparado con el 3,5% que vimos durante el mes pasado. Como veamos que nos mantenemos todavía en el 3,5% o que incluso se llega a caer al 3,4%, esto a Wall Street nuevamente no le va a gustar absolutamente nada, pese a que estemos viendo que la Fed en este sentido sí que está abriendo la puerta a ralentizar. Pero es un conjunto de acontecimientos que probablemente a Wall Street no le vaya a gustar para nada. Entonces, en este sentido sí que podríamos esperar que probablemente el desempleo suba ligeramente y si no lo hace, veamos durante la sesión del viernes unas ciertas caídas para luego ya encarar el fin de semana. Entonces, por lo general, durante esta semana, los datos macroeconómicos, sobre todo hay que fijarse en la reunión de la Fed el miércoles, podríamos fijarnos incluso el martes un poco en esos datos manufactureros y después, durante la sesión del viernes, también esperamos bastante volatilidad con el dato de desempleo. Si te está gustando el vídeo hasta este momento, no olvides darle a ese botonazo de me gusta para que a más personas, amantes de la bolsa como todos vosotros, les aparezca el canal recomendado. En cuanto a los earnings, nos encontramos en mi página web. Para muchos probablemente penséis que ya se haya acabado la earnings season después de haber tenido una semana tan intensa durante la semana pasada con todas estas big tech, con muchísimos otros sectores reportando estos beneficios, pero para nada porque seguimos teniendo durante esta semana, sobre todo martes, jueves, miércoles incluso también un poco y el viernes también, reportes bastante interesantes como vamos a ver a continuación. Estamos en mi página web, link en la descripción como ya sabéis. Durante esta sesión, el lunes, antes de abrir el mercado, tendremos a Global Payments, una empresa que, como ya sabéis,
sabéis, sector industrial, pero enfocada, digamos, a estos transacciones de pagos, como podría ser incluso un poco en comparación con Visa, Mastercard, salvando un poco las distancias, y que probablemente, al igual que con Visa y Mastercard, los earnings fueron positivos, hubo doble beat, el guidance no fue malo, vimos que todavía la demanda está siguiendo, se está manteniendo bastante alta por lo general, y es algo que por lo general en todos los earnings que estamos viendo durante esta temporada es algo que está sorprendiendo, el cómo el consumidor sigue manteniéndose bastante fuerte, sigue resistiendo, aunque probablemente las previsiones para el cuarto trimestre y durante el comienzo de 2023 no vayan a ser las mejores en este sentido en muchos sectores. Sin embargo, sí que por lo general, salvo Big Tech, que la mayoría de ellas, salvo Apple, probablemente han sido nefastos, no han sido para nada buenos, pero el sector financiero, el sector de la salud, todos los demás sectores están reportando beneficios bastante buenos y que bajo mi punto de vista están sorprendiendo al mercado y por eso estamos viendo este pequeño rally durante las últimas 2 semanas, ¿de acuerdo? Después, el lunes, al cerrar el mercado, tendremos también a Stryker y American Water Works de utilities, también bastante interesante el tratamiento de aguas, el reciclaje, etcétera, ¿de acuerdo? Después, durante el martes, el 1 de noviembre, ya tenemos cosas más interesantes. Tenemos a Uber, tenemos a Pfizer, Eli Lilly, tenemos Marathon Petroleum, tenemos Newmont del sector del oro, de los materiales, Toyota Motors y SoFi, que como sabemos no está viviendo su mejor momento, pero que con esto de los créditos a estudiantes no le ha ido muy bien. Veremos ahora cómo vienen estos earnings y el guidance que nos vayan a dar de aquí en adelante. Al cerrar el mercado, muy interesante también AMD con este sector de los semiconductores. Probablemente no vaya a ser su mejor reporte por aquello de la demanda, aunque Intel sí que nos ha sorprendido para bien. Pero sí que estamos viendo que AMD y Nvidia probablemente podrían estar en un apartado un poquito diferente al de Intel en este sentido. Airbnb también bastante interesante, seguramente tenga un doble beat con este verano, con una demanda muy fuerte como hemos visto hasta ahora. Devon Corporation y McKesson del sector de las aseguradoras, del sector financiero, también bastante interesante. El miércoles, antes de abrir el mercado, CVC Health del sector de healthcare, tanto para un poco seguros médicos como sobre todo, pues eso, también el sector de venta farmacéutica, etcétera, pero bueno, sobre todo seguros médicos, muy interesante. Humana también bastante interesante, este sector de healthcare. Tenemos a Paramount Corporation, tenemos Steel Lauder, que también este sector cíclico no se está viendo del todo beneficiado en estos momentos macroeconómicos. Probablemente el guidance pueda ser un poco flojo, aunque durante el cuarto trimestre suelen tener un cierto repunte con estas ventas de la festive season. Y al cerrar el mercado, también nuevamente el sector semiconductores, tenemos a Qualcomm, otra que se puede ver bastante perjudicada por este tema de la demanda, pero que está un poquito más diversificada en el mundo de los smartphones y digamos que su territorio no es el mismo que el de AMD y Nvidia. Pero en este sentido sí que podemos ver que la demanda también está decreciendo y que le puede afectar perfectamente a Qualcomm. Tenemos a Etsy, que podría seguir un poco los pasos de Amazon, también salvando las distancias. Tenemos después también a Roku, otra que está catapultada hacia abajo. Fortinet con estos servicios de software, etcétera. Y el broker de Robinhood, que es otra que ha perdido muchísimo y que, como sabéis, pues también ha tenido unos ciertos problemas legales en los últimos meses, así que veremos qué nos cuentan en ese sentido. El jueves tenemos a Moderna, veremos otra vez esa volatilidad, probablemente con este doble beat. Anteriormente, en los últimos trimestres, siempre destacaba mucho después de los earnings para después, unos días después, volver a caer y ceder el terreno ganado. Tenemos después también a ConocoPhillips, Royal Caribbean, Peloton y Crocs antes de abrir el mercado. Después PayPal, Starbucks, Block, Mercado Libre, Twilio, Coinbase, Cloudflare y Warner Bros. Por lo general, muy variado de todos los sectores y que por lo general podríamos volver a esperar, como está ocurriendo hasta ahora, que el consumidor, por norma general, sigue estando muy fuerte y que el guidance, salvo en algunas empresas, como pueden ser semiconductores, venta online o alguna así muy específica, sí que podríamos esperar que a lo mejor en ese sentido no vaya tan bien. Pero el resto de los sectores, financiero, healthcare, que sea de utilities, de materiales, etcétera, todos estos sí que podríamos esperar que por ahora sí que lo estén haciendo bastante bien y de aquí en adelante en el cuarto trimestre, el primer trimestre de 2023, probablemente ahí es donde veamos ya un poquito más esa decadencia. El viernes tenemos a Petrobras, una petrolera muy importante de Brasil, tenemos Dominion Energy, Enbridge, Duke Energy, FOTV y el viernes
cuando se cierra el mercado, como ya sabéis, aunque haya algunos reportes de empresas muy pequeñas, no son nada reseñables y nada que nos vaya a mover al S&P 500 o Wall Street en general. Por lo general, como digo, la earnings season no ha finalizado y como veis tenemos empresas reportando de múltiples sectores y que por lo general son muy importantes, que todavía van a mover el mercado y que nos siguen dando una visión bastante importante a próximos trimestres vista. Por último, vamos a ver los gráficos de los tres principales índices americanos y que, como sabéis, durante la última semana fue bastante volátil por el tema de los earnings, que al principio las Big Tech fueron defraudando con Google, con Microsoft, con Meta especialmente. Después vimos también otra vez a Amazon caer bastante, pero la que salvó un poco los muebles, la que salvó que fuera una hecatombe total y que ya nos fuésemos a pique y que el rally quedase completamente terminado, fue Apple, que fue la que vino con un doble beat y que pese a que las expectativas del iPhone, de algunas otras ventas de sus aparatos quedasen por debajo de lo que estaba esperado, sí que por lo general el guidance dado y la visión no fue para nada mala y para el próximo trimestre se espera una mejoría en cuanto a ingresos y el beneficio por acción. Entonces, en este sentido sí que vimos que el mercado continuó con ese rally durante la última sesión, pero no se llegó a los máximos semanales. En este sentido, ¿qué es lo que podemos ver? Pues la tendencia lo vamos a ver primero con el Nasdaq, que es donde mejor está definido bajo mi punto de vista esta tendencia bajista, donde mejor lo podemos ver de los tres índices, y es que fijaros la similitud que estamos encontrando en estas caídas que estamos viendo. Estamos viendo que desde estos máximos aproximadamente, los máximos fueron a finales de noviembre, pero lo vamos a tomar como si fuera a finales de diciembre, que es donde realmente empezaron las caídas grandes. Aquí lo que podemos observar es que de lo que tuvimos es una caída grande, un ligero rally, para después tener otra vez una caída, un rally un poquito más grande, para después una caída fuerte, un pequeño rally, caída, pequeño rally, un gran rally con una subida, otra gran caída, como ya fue aquí y fue aquí después, y ahora lo que estamos viviendo es algo semejante a, vamos a pintarlo, a lo que vimos en esta zona de aquí y lo que vimos en esta zona de aquí. Luego, probablemente esto se va a asemejar bastante a ese comportamiento. Es una tendencia y las tendencias, como siempre, están para romperlas, pero en este momento lo que nos indica la tendencia es que va a haber un rally probablemente de corto recorrido, medio recorrido, donde aproximadamente podríamos encontrar el techo en esta zona de aquí, en esta zona que puede ir desde los 11.600 puntos básicos aproximadamente hasta esta resistencia que está en los 12.000 puntos básicos en el caso del Nasdaq, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, sí que si tomamos esta tendencia, la primera resistencia importante la podemos encontrar, como digo, en la zona de los 12.000 puntos básicos aproximadamente. En caso de que se rompiese y tuviésemos un rally que fuese un poco más continuado, lo que podemos esperar es que evidentemente fuese un rally, pues como vamos a borrar un poco para no mezclarlo todo, y lo que podríamos enterarnos es de que tenemos un rally pues de este estilo o de este estilo. Luego, si es de esa forma el rally que podamos tener, la resistencia la podríamos tener en esta zona de aquí, un poquito más arriba, pero que quedase por debajo de los anteriores máximos de la tendencia bajista. Es decir, en este caso ya estaríamos hablando de un rally mucho más continuado y que me extrañaría que fuese durante una única semana. Tendríamos que tomar todavía como mínimo la semana que viene. Y en este sentido sí que perforaríamos hasta la zona de los 12.500, 12.600 puntos básicos, donde probablemente ahí encontraremos ya un techo bastante importante en ese sentido, ¿de acuerdo? En el corto plazo. Entonces, después, si se rompiese todavía esa tendencia, pues evidentemente ya miraríamos cotas más altas que estarían ya por encima de los 13.000 puntos básicos, pero que bajo mi punto de vista todavía quedan muy lejos y harían falta varias semanas para poder llegar a ese punto. Aunque tuviésemos 2 semanas muy, muy verdes seguidas, me extrañaría mucho que se llegase a ese punto en concreto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en ese sentido, el gráfico que tenemos que tener en cuenta es ese. En cambio, si vemos que el rally ya se ha terminado por completo y vemos que durante esta semana, en lugar de continuarlo y tenemos un rally bastante corto como el que mencionábamos aquí en esta zona, vemos que no se puede continuar y que la tendencia va a ser nuevamente bajista, lo que tenemos que tener en cuenta sobre todo es el soporte, perdón, que tenemos en la zona pues, de los 10.960 que tengo aquí marcado aproximadamente y sobre todo también la zona de los 10.700 donde hemos hecho suelo varias veces y como veis aquí en el pasado ya también fue un suelo de gran importancia. ¿Que vamos a ir a unos nuevos mínimos anuales? Pues todo dependerá de, primero, cómo venga la Fed, con los comentarios que nos den de aquí en adelante, sobre cómo ven las próximas subidas, sobre cómo ven a la economía, cómo ven el desempleo, etcétera, y también cómo se está comportando el mercado laboral. Si estamos viendo que todavía sigue bastante fuerte y tenemos margen para que la Fed siga siendo muy agresiva, pues esto significa que tarde o temprano esto se va a seguir pagando porque el frenazo económico tarde o temprano va a acabar llegando con una subida de tipos
cíclicos como la que estamos viviendo en estos momentos. O sea, eso es matemático, que tarde o temprano ese frenazo económico va a pegar a la economía y el PIB se va a ver resentido. Entonces, en ese sentido sí que podríamos esperar que como veamos que las cosas no funcionan, los nuevos mínimos van a estar por debajo de lo que ya hemos testeado en estos momentos. Y el siguiente paso ya después de ver de si perforamos esta zona de los 10.400, 10.500, sería ya prácticamente, si os fijáis, llegar a los máximos del año 2019-2020 antes de la gran caída de la crisis sanitaria. Entonces, nos podríamos estar acercando ya bastante a esa zona si perforamos ahí. Si vemos que por el contrario son noticias positivas, pues el suelo perfectamente puede estar aquí en esta zona de los 10.700, 10.800 para después configurar un poco lateralmente mientras la economía se va recomponiendo poco a poco y después ya sí empezar esa recuperación que evidentemente llevará meses y que, como digo, durante 2023 probablemente todavía el mercado no vaya a estar en su mejor momento, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora un poco el Dow Jones y un poco el S&P 500, cómo se están comportando. Como veis, el Dow Jones, el comportamiento ha sido muchísimo mejor durante esta última semana. Tiene un comportamiento con unas subidas mucho más pronunciadas, como veis, y que por lo general, pues, bueno, podríamos esperar, como estábamos diciendo antes, que este rally pues pueda estar prácticamente terminado en unas sesiones como mucho esta semana, como mencionaba anteriormente, ¿de acuerdo? Fijaros en esta tendencia también, el Dow Jones, como prácticamente estamos tocando el máximo de la tendencia, lo podríamos esperar en esta zona de los 33.300 aproximadamente, y que prácticamente en estas sesiones esta semana sí que podemos ver ese rally terminado. ¿Dónde podemos encontrar un suelo importante, un soporte muy importante? Es esta zona de los 31.300, 31.400 aproximadamente. Y si se perfora, que ya me extrañaría bastante que en una semana ir a testear en esta zona, sería ya la zona de los 30.500, 30.550 aproximadamente. Pero que, como digo, en una sola semana me extrañaría bastante que llegásemos hasta este punto, porque las caídas tendrían que ser realmente pronunciadas. En el caso del S&P 500, pues bueno, la tendencia es un poco moderada. Estamos en el punto medio entre el Nasdaq y el Dow Jones, como ya sabéis, siempre. Y evidentemente aquí, pues un poco más de lo mismo. Podemos encontrar pues, que nos acercamos un poco a la zona de los 4.000 sin llegar a tocarlos probablemente, pero que el rally también, bajo mi punto de vista, puede estar bastante cerca de estar terminado, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, al corto plazo sí que podemos esperar volatilidad por los eventos que hemos mencionado anteriormente y que por lo general, medio largo plazo, podríamos esperar que todavía nos queda una configuración como mínimo lateral, si no es todavía testeando nuevos mínimos, y que todavía nos queden meses para volver a recobrar los máximos que vimos hace aproximadamente ahora ya un año. No olvidéis checar los links que os dejo aquí abajo en la descripción del vídeo, como mi Twitter, mi página web o mi PayPal. Y si os ha gustado, no os olvidéis darle a ese botonazo de me gusta, suscribiros al canal activando la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.